Bueno, ahí empezamos. Em, pero sí, básicamente eso. El parcial, de vuelta, yo creo que debería explicarlo con el video activado. Eh, el parcial va a ser un PDF que vamos a enviar con algunos ejercicios. em, Pueden ser a 3 o 4 incisos. Y la idea es que nos pasen, que nos tiren en la tarea del aula virtual todos los archivos que sean necesarios para resolver el ejercicio, ¿sí? O sea, la idea sería que pueden usar todo lo que han hecho hasta ahora, pero eso también tiene que estar incluido en la tarea que envían, ¿sí? Porque la idea sería que nosotros adentro de esa misma carpeta de lo que enviaron ustedes, deberíamos poder correr todos los códigos y llegar a la solución. O sea, nos pueden mandar, por ejemplo, comentarios adentro del código diciendo cómo se corre, o nos pueden hacer un archivo de texto, por ejemplo, extra, que básicamente diga cómo se corre, ¿sí? Hay varias formas a que les resulte más cómodo, ¿sí? Bien. Bueno, deberíamos arrancar hoy. Eh, Básicamente, con una de las cosas que nos quedamos medio que trabados la semana pasada fue que en algunos de los ejercicios había que graficar, ¿no? Y, y esa sería una de las introducciones a hacer gráficos en Python. Y al mismo tiempo, también tenemos que hacer una pequeña introducción a cómo instalar librerías en Python, ¿sí? Tal cual decía Ian, sí, en el 2C, si vamos al... Empezamos a presentar pantallas ya que estamos. Pero en el ejercicio 2C del laboratorio 2, la idea que teníamos era comenzar a graficar. Sí, entonces lo que hicimos en la clase pasada fue armar la función que implementa el método de disección. Aprendimos, digamos que la función, una función que yo quiera encontrar en la raíz puede ser un argumento de entrada de mi función de disección, ¿sí? Recibimos un intervalo en forma de una lista con el extremo izquierdo y el derecho. Un error, una tolerancia por la cual consideraremos que vamos a estar muy cerca del cero al hacer evaluaciones funcionales y una cantidad máxima de iteraciones. ¿Sí? Y tal que la salida de esa función sea el historial de puntos visitados y el historial de la evaluación de esas funciones. La evaluación de la función en esos puntos. ¿Sí? Hasta acá todavía no sé si alguien quedó muy perdido con RBSec. ¿Alguien tiene consultas de eso? Bien, parece que no. Bien. Entonces, lo que nos pedía el ejercicio 2 ya es usar directamente el RBSec que programamos. Y bueno, básicamente el 2A es encontrar la menor solución positiva de la ecuación 2x igual a tangente x. El B es encontrar una aproximación a la raíz de 3 con un error menor a 10 a la menos 5 usando la función x cuadrado menos 3. Y la C era justamente graficar conjuntamente f y los pares x sub k y f de x sub k para las dos funciones anteriores, con al menos dos intervalos iniciales distintos para cada una. Entonces, básicamente para esto lo que necesitamos es lo que dije antes, ¿no? Necesitamos saber graficar, necesitamos saber instalar la librería con la que vamos a graficar, ¿no? Entonces, una de las... Esto lo tendría que haber subido el de hoy, pero me colgué. El año pasado hicimos un pequeño tutorial de cómo usar la librería Matplotlib, pero la idea básicamente es, vamos a comenzar a usar esta librería para hacer gráficos. Existen otras, como no sé, Seaborn o Plotly, por ejemplo, pero varias de las librerías de graficación en Python que se crean están basadas en Matplotlib. Sí, es muy potente la librería esta
No sé si muy difícil de usar, pero la idea sería que vamos a tratar de ver entre todos cómo anda. Y lo primero que nada, lo que deberíamos hacer es instalar la librería, ¿sí? Eh, para la gente que tenga, que venga de Linux, ¿sí? Eh, no es muy pesado, de hecho para la gente de Windows creo que es incluso más simple, pero cuando ustedes instalan Python, lo que necesitamos además es instalar un manejador de paquetes de Python. Y el nombre de ese manejador de paquetes es pip, ¿sí? Pero la forma de instalarlo es así, solamente install python-pip. Y acá un poco va a depender de cómo ustedes ejecutan Python, ¿sí? Yo, por ejemplo, en esta compu tengo que hacer Python 3 si yo quiero usar Python de una sin hacer nada, sin hacerle nada a la compu. Entonces, en este caso, lo que yo debería hacer es sudo apt install python 3-pip. ¿Sí? Es Python 3-pip o Python-pip, dependiendo de cómo tienen ustedes configurados cuál es el Python 3. ¿Sí? Entonces, bueno, pongo mi contraseña. Y bueno, yo ya la tengo instalada, ¿sí? Pero la idea es que una vez que hagan esto, les va a instalar el manejador de paquetes. Y básicamente para las personas que ya tengan instalado pip, lo único que es necesario hacer es en la terminal hacer pip install de la librería matplotlib. ¿Sí? Entonces con eso, el manejador de paquetes se encarga por su propia cuenta. Sorry, perdón. Esto es pip3, ¿no? Yo uso Python, escribiendo Python 3 en la terminal, entonces tengo que usar pip3. Entonces, básicamente acá lo que hace es, el mismo manejador de paquetes se encarga de ir a buscar la librería internet e instalármela junto con mi instalación de Python. ¿Sí? Como verán, también se encarga de instalar todas las cosas todas las librerías de las cuales Matplotlib también depende, ¿no? Por ejemplo, van a ver Pillow, van a ver NumPy, van a ver varias librerías acá interesantes. NumPy es la librería por excelencia para hacer álgebra lineal en Python, ¿sí? Eh, y Matplotlib la usa un poco para apoyarse en la creación de gráficos. Pero una vez que tienen eso, medio que ya estamos listos para empezar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a traer esto. Y la forma de usarla no es tan difícil. Lo que vamos a hacer ahora es, primero que nada, para Windows, supongo que sería la diferencia más grande. Sí, profe. Sí, Después puedes copiar en el chat los comandos esos para instalar ujú, pip y después para instalar la librería. sí. Todo esto va a depender si están en Windows o Linux, ¿no? Para la gente que está en Linux, lo que hay que hacer es básicamente, ahí les paso es esto. Y una vez que tienen eso, es esto. ¿Sí? Eso sería todo lo que deberían hacer si estuvieran en Linux. ¿Sí? Recuerden, eso es si usan Python 3 para entrar al shell. En el caso de que no usen Python 3 para entrar al shell, usan solamente Python. Si estamos en Windows, lo instalamos desde el VS Code, ¿no? Hay una cosa que pueden hacer es instalarlo de VS Code. Sí, eso a veces se encarga solito de hacerles andar las librerías. Eh, ¿Cómo se hace desde VS Code? Es una muy buena pregunta. Eh, si no, lo que se puede hacer es, ¿cómo es esto? Lo podemos buscar. Mm, bien. Mari, vos que estás usando Windows, ¿estuviste usando pip para Windows también o estás usando todo Anaconda? ¿Yo? Sí. No, yo Windows lo volé hace rato.
Ah, sí. Así Ah, que sí. a ver. Pero Déjenme ver si desde VS Code, cómo lo haría desde VS Code. Eh, Vamos a una ventana nueva. Y en teoría tengo soporte para Python instalado. Mm, Entonces instalamos la extensión. ¿Instalaron la extensión de Python para VS Code? Creo que eso lo vimos en la primera clase. Eh, y entonces si buscamos por acá, eh, ¿qué pasa si buscamos pip por acá? Ah, bien. Tenemos una, tenemos una extensión de VS Code que se llama pip-packages. Y eh, entonces, ¿qué se hace con esto? Ajá, podemos crear entornos. Uy, esto es demasiado pesado. Eh, Veamos. Ujú. Eh, Bautista, ¿cómo hiciste para instalarlo desde VS Code? Capaz que eso nos viene bastante bueno para que lo hagamos. Eh, Estás en un archivo, por ejemplo, de algún ejercicio y tenés la terminal que está Ujú. integrada en el VS Code y ahí le tipeas Ah, tiene todo el pip, sentido del mundo. pip install matplotlib y sale. A mí Bien. lo acabo de hacer hace 2 segundos y me dice. Bien, esa es una buena forma de probarlo. Así que sí, la idea sería cuando ustedes instalaron Python en Windows, eso automáticamente, por lo que leí, les instala también pip por defecto, ¿sí? Que es el manejador de paquetes de que estuvimos hablando. Eh, entonces, lo que hace eso es directamente conseguir el pip y lo único que hay que hacer ahora es solamente ejecutarlo. Entonces, una de las cosas buenas que tiene usar la terminal desde acá, que incluso en realidad si ustedes van al shell de Python también, pero ahí mismo, estando acá en la consola pueden hacer pip install eh, matplotlib y debería correr lo mismo. ¿Sí? Como en Windows van a tener una sola forma de instalar Python, si van a tener solamente Python 3, no se van a tener que poner a pensar en poner pip o pip 3. Yo en este caso tengo que usar pip 3, ¿no? Pero lo único que tienen que hacer es desde la terminal de VS Code correr el comando pip install matplotlib, ¿sí? Que es el que yo puse acá abajo, sin el 3. ¿Sí? Entonces, esto sería terminal de VS Code, tipear pip install matplotlib. Ah, igual la terminal de VS Code es la misma que la normal, sí, pero cuando haces shell de... Sí, está bien, en el CMD o en la PowerShell que usen, debería funcionar igual, ¿sí? Bien, entonces creo que con eso cubriríamos todo, excepto que alguien tenga Mac. Pero nada, la gente que tenga Mac hace lo mismo que la gente que tenga Linux. ¿Sí? Eh, Hasta acá más o menos me pudieron seguir, pudieron instalar las librerías. Si no, después lo podemos ver un poco más individualmente. ¿Les parece? No sé si alguien está muy perdido. No es fácil, pero la idea sería que tenemos dos opciones en Windows y una opción en Linux. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dependiendo de la conexión a internet que tengan, va a tardar más o menos en bajar y en instalar.
Y lo importante acá es, vamos un ratito de vuelta a la terminal. Vamos a códigos. Laptops. Estamos acá. Entonces, ¿qué pasa si hacemos? Abrimos una shell de... Ah, yo tengo que abrir Python 3, sorry, siempre me olvido de esto. Si voy a un Python shell, lo importante siempre que estamos trabajando con matplotlib es importamos matplotlib.pyplot como PLT. ¿Sí? Normalmente esta va a ser la forma en la que vamos a importar a nuestra librería. Básicamente, matplotlib tiene adentro un módulo que se llama pyplot, que es el que se encarga de hacer los gráficos, básicamente. Entonces le vamos a poner este nombre porque usar matplotlib.pyplot es un poco largo. Entonces vamos a darle este alias, ¿sí? Esta es otra cosa interesante que hay de Python, es que puedo importar una librería o un módulo entero y decir, voy a llamar a todas las funciones que están adentro de la librería con el prefijo plt. La función que yo quiera, ¿sí? Entonces, una forma muy sencilla de empezar es, bueno, ¿qué pasa si yo ahora quiero graficar la función identidad? ¿Sí? En el intervalo 1, 4. Entonces, sería tan sencillo como, por ejemplo, hacer esto. Armo dos listas, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona pyplot? Yo puedo, por ejemplo, usar esta función que se llama plt.plot en la forma más sencilla que hay de trabajar con matplotlib. Y le digo, estos son los puntos X que quiero que me grafiques. Y en la segunda lista están los puntos Y que le van a corresponder a esos puntos X. Entonces, acá ven que lo que vamos a graficar básicamente sería la función identidad, ¿sí? Que es para el 1 el 1, el 2 el 2, el 3 el 3, el 4 le corresponde el 4. Y, eh, y entonces, si yo ya no le doy ninguna otra instrucción interna al plot, lo que va a hacer es básicamente unirme esos puntos en orden con una línea recta. ¿Sí? Entonces eso nos va a hacer la, entre comillas, ilusión de que estamos haciendo una recta, que estamos haciendo una función identidad. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, después hacemos plt.show, que es básicamente pedirle a la librería que nos muestre la figura que estuvo graficando. ¿Sí? Y ahora en pantalla les debería aparecer una ventanita que nos muestra el grafiquito en Matplotlib. ¿Sí? O sea, estos serían los primeros pasos que tenemos nosotros. Entonces, si además pueden, por ejemplo, eh, hacer un zoom en algunos lugares, ¿sí? Dependiendo a veces del motor gráfico que tengan para manejar la función, los gráficos, van a poder hacer un zoom, van a poder volver atrás al gráfico anterior, van a poder, por ejemplo, guardar el gráfico, ¿sí? Es una forma rápida acá de guardar. Entonces podemos poner identidad.png y con eso guardamos el archivo, el gráfico que hicimos o el gráfico que estamos viendo. Entonces, para mostrar que no estoy diciendo pavadas y básicamente lo que estoy diciendo es acá grafico los X y acá los Y que le corresponden. Entonces, acá lo que cambiamos un poco es al 2 le hacemos corresponder el 4 y después de ahí nos vamos del 3 al 2 y del 4 al 3. En el momento que nosotros hagamos plt.show de eso, nos va a mostrar un gráfico distinto, que por alguna razón me lo mando atrás, pero es este gráfico, ¿sí? Y lo que hizo básicamente fue unirme el primer punto con el primer punto que es el 1, 1, con el segundo punto que es el 2, 4, por una línea recta. ¿Sí? Hasta acá me siguen. ¿A alguien no le estaban dando el gráfico? Ha pasado a veces en Windows. Ah,
¿No se puede poner directamente el show en la primera línea? No. Eh, en Visual Studio Code no te aparece. Estás corriendo estás haciendo un script. eh, acordate que si estás en la terminal de Visual Studio Code sin hacerla andar en Python, vas a estar en la terminal nomás. Para eso hay que entrar al shell de Python, ¿sí? Y la forma que ustedes tienen de entrar al shell de Python desde la terminal del VS Code es corriendo scripts, ¿sí? Entonces, en ese caso de que yo lo quisiera hacer todo desde el VS Code, lo que debería hacer básicamente es armarme un archivito nuevo. No sé, prueba gráfico.py. Entonces acá lo que hago es import matplotlib. Oh, capaz que le agrando un poco la letra. Ahí está. Matplotlib.pyplot. Vamos a. Bien, acá tengo. Ajá. .pyplot as plt. Y después lo que hago es plt.plot. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 2, 3. plt.show. Sí, entonces ahora lo que hago es correr esto. Ah, matplotlib. Debe ser porque estoy usando otra. Sí, debo estar usando otra librería, perdón. Bien. Ujú. Ahora que corro esto, básicamente tengo de vuelta mi gráfico. ¿Sí? Eh, es muy raro que plt.yo lo grafique. Bueno, ahora vamos a verlo. En realidad no es raro, es la forma de trabajar y la idea no sería que asumamos que las cosas son raras cuando no funcionan como pensamos al principio. ¿Sí? Un poco, no es intuitivo al principio, pero es una forma que es bastante cómoda para trabajar una vez que entendamos un poco cómo funciona. ¿Sí? Es como Eh, raro porque a la función show no le está pasando ningún parámetro ni diciendo de ninguna manera qué es lo que tiene que graficar. bueno, ahora vamos a ver Como que la realmente qué es lo que está función haciendo. show lo sabe solo, pero muy raro. Sí, ahora vamos a aprender por qué lo hace eso, ¿sí? Ahora lo vamos a revisar un ratito. O sea, mi idea era, tengo unas mini filminas para que revisemos y aprendamos un poquito cómo funciona por dentro. Así no nos parece tan alienígena, ¿sí? Es una forma medio rara de trabajar al principio, pero nos va a venir bastante bien para el futuro. Eh, Profe, a mí no me hace falta poner el PLT de show. No sé si a alguien más le pasa, pero o sea, ah, se me aparece directamente. eso depende de dónde estés trabajando y De una. probablemente de tu librería. Por ejemplo, la Ok. gente que trabaja en notebooks o cosas parecidas, le alcanza solamente con poner esto. Pero normalmente si usan plt.show es mucho más sencillo. Cuando haces plt.show te aparece. Uy, sí. Candela, ese problema es porque al instalar la librería, eh, dependiendo de dónde instalan, em, les muestra, usa un entorno por detrás, se llama, o sea, eso sería el backend de Matplotlib, para empezar a mostrar los gráficos. Eh, una solución sería buscar lo que puso Juan Cruz ahí. Básicamente lo que hay que hacer es cambiar el backend de gráficos. Eso lo pueden ver ahí en esa pregunta de Stack Overflow o después lo podemos revisar. Pero sí lo que pueden hacer es, una vez que ustedes muestran la figura o directamente la grafican, pueden, sin tener que, por ejemplo, venir acá y tocar en el disquete, pueden hacer el savefig. Hay una función además que tiene Matplotlib que es savefig y le podríamos poner montañita.png. ¿Sí? Entonces si ustedes corren esto y ahora buscan en los
archivos que tenemos acá. Oh, sorry. Esto corrimos acá. Si buscan en los archivos que tenemos, se armó nuestro grafiquito montañita.png. Ah, te funcionó, pero saltó esto. Produjo un error. ¿What? ¿Eso es nuevo? ¿A alguien le pasó esto? Ah, esto es PowerShell. Wow. Parecía ser un error de la PowerShell. Qué raro. Mm. Y Andrea, ¿y eso te sacó de la shell de Python o algo de eso? Entonces debe ser algún error que está, claro, debe ser algún error interno que está experimentando la PowerShell de Windows, pero por alguna razón no te está, o sea, no te está sacando porque no es algo que no le permite seguir ejecutando Python. Claro, es algo que no le prohíbe seguir ejecutando Python. Qué raro igual. Ok. Eh, bien. Siguiendo con eso, básicamente, si uno quiere graficar así de una, tenemos plt.plot, los puntos X y los puntos en Y en forma de listas, y directamente con eso los une con una línea y nos podemos ya liberar un poco de eso. Eh, ¿Se puede instalar tkinter con pip? Ah, buena pregunta. Eh, Nunca lo intenté, pero supongo que es cuestión de probar. Eh, y entonces les quería mostrar un poquito más o menos las bondades de Matplotlib, como para que la tengamos en mente. ¿Cómo era para mostrar esto en pantalla completa? Full screen. No, presentation. Ahí está. Bueno, ignoren el 20. Al final esto debería ser para el año de hoy, pero me colgué un poco. Como venía diciéndoles, Matplotlib es como la librería esencial para hacer gráficos en Python. Es la primera y por la que entran casi todas las personas que empiezan a trabajar con Python. Y bueno, que la mayoría de las librerías están construidas con Matplotlib y está basada en el graficador de MATLAB. ¿Sí? Si alguien ya usó MATLAB o usó Octave en el pasado, va a ver que algunas cosas se parecen bastante, sobre todo cómo las funciones de plot manejan los inputs, las entradas que nosotros le pongamos, son muy, muy similares a las de MATLAB. Entonces lo básico ya lo hicimos, importamos Matplotlib, sin importar NumPy, no es necesario. Y lo que hicimos fue armar un grafiquito y mostrarlo en pantalla. ¿Sí? Que fue lo que tuvimos ahí. Entonces, eh, los gráficos, si lo ven, si ver el gráfico que ustedes crearon, tiene como muchas cosas, ¿no? Pero en general, lo que vamos a tener siempre que tener en mente es que esto va a ser un objeto grandote que se llama figura, del cual se van a empezar a desprender varias cosas internas, ¿sí? Entonces, básicamente, una vez que ustedes tienen la figura, a la figura le pueden agregar ejes, ¿sí? Los ejes cartesianos de siempre que tenemos, y tienen la capacidad de dibujar puntos, de dibujar líneas, de, de hacer que nos marquen, darle un título a las X, darle un título a las Y, darle un título a nuestra figura. Vamos a poder mostrar en leyenda, por ejemplo, si ponemos varios gráficos al mismo tiempo y están con colores distintos, podemos pedir que también en nuestro graficador, en la figura, nos cree una lista de cuáles son las leyendas de los distintos gráficos. Y como verán, tiene un montón de cosas. O sea, puedo, por ejemplo, decir, puedo poner una celdita, ¿sí? Unas celditas que están divididas así como con las líneas punteadas, como para más o menos ubicarnos en los puntos X, Y. Tenemos también, por ejemplo, la capacidad de agregar diferentes unidades a los ejes. Y
todas esas cosas, si ustedes quieren y tienen muchas ganas, las pueden configurar todas en Matplotlib. O sea, hay siempre un comando para hacer una configuración de cualquiera de estas cosas que pongan acá. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter muchísimo en todos los comandos que se pueden hacer, porque la verdad que son un montón, pero vamos a ver un poquito los más útiles y que ya nos sirven para armar gráficos que se puedan entender. Sí, entonces, como dije, básicamente una de las partes importantes del gráfico es todo lo que envuelve el gráfico, que es lo que se llama figura, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos crear figuras de esta forma, plt.figure, ¿sí? Y axis, que son los ejes, estos son los límites de un gráfico, ¿sí? Como dijimos, estos son los ejes cartesianos. Entonces, es posible generar más de uno en una figura usando una función que se llama subplots. Esta ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos generar una figura, que es todo lo grande, que envuelve a los ejes, pero también podemos generar en una misma figura más de un eje. Entonces podemos meter muchas imágenes chiquitas adentro de una misma figura. ¿Sí? Entonces hay dos formas de graficar en Matplotlib. Y una es, eh, queremos crear explícitamente cuál es el objeto, ¿sí? O sea, podemos crear la figura y a esa figura empezar a agregarle cosas, ¿sí? Y esto de alguna forma se llama que es el estilo orientado por objetos de crear figuras en Python, en Matplotlib. Entonces, básicamente lo que hacemos es, podemos hacer ¿qué es lo que hace esta función? X igual a np.linspace de 0,3,120. Lo que nos hace es generar 120 puntos en 0,3. Esto lo podemos pensar como una lista de números. O sea, lo que podemos hacer ahora es, si ustedes instalaron Matplotlib, lo que les va a instalar también es una librería que se llama NumPy. Y esa librería la puedo importar así. Y si yo hago esto que puse ahí arriba, que es np.linspace de 0,3 a 120, lo que hace es básicamente generarles un arreglo, ¿sí? O una lista de números entre 0 y 3 y que tiene 120 puntos. Sí, ahora no vamos a usar mucho NumPy todavía, pero lo vamos a empezar a usar en prácticos siguientes, pero sepan que es como muy útil para hacer este tipo de cosas. Entonces lo que hago ahora es generamos una figura y unos ejes. De esta forma, ¿sí? Entonces ahora tengo un objeto figura y un objeto ejes. Y ahora a los ejes le voy a agregar, por ejemplo, la función identidad, ¿sí? Como habíamos dicho antes. Le doy los puntos en X y los puntos en Y, que en realidad acá son lo mismo. Y es igual a X de la función identidad, como sabemos. Y además puedo poner, por ejemplo, un argumento especial acá que sea cuál va a ser el nombre que va a tener la línea esta que yo grafique. ¿Sí? Entonces, acá lo que puedo hacer es agregar label lineal. Sorry. Ah, qué boludo. Perdón. Esto lo tengo que guardar ahí. ¿Sí? Con esto ya me generé mi partición de puntos X. Entonces después, acá lo que hago es, a mi objeto de ejes, le agrego el dibujo X igual a X, Y igual a X. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo para una función cuadrática. Entonces, lo mismo que hice antes, puedo hacer a x.plot x y x al cuadrado y le puedo poner la etiqueta cuadrática. Acá pueden usar acentos, pueden usar lo que quieran, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hice? A mi objeto ejes, ¿sí? A mi objeto ejes cartesianos, le agregué el gráfico igual a x y el gráfico igual a x cuadrado entre los puntos 0 y 3, ¿sí? Como venimos acá, como hicimos acá. Esto por ahora parece todo magia negra porque todavía no mostramos nada, pero ahora lo vamos a terminar de actualizar.
Entonces, una cosa que pueden hacer ustedes también es con los mismos ejes setear los nombres de los ejes. Entonces, haciendo el comando set xlabel, lo que puedo hacer es, no sé, este es el eje X. ¿Sí? Y lo mismo, si yo cambio esto en vez de X, le pongo Y. Y le pongo, este es el eje Y o Y. Entonces, además, a los ejes le puedo poner un título, ¿no? Y le vamos a poner el título, bueno, dos gráficos juntos. De la misma forma que venimos haciendo. Y puedo además pedir que nos muestre la leyenda. ¿Sí? Esto lo que hace básicamente es mostrarnos en la pantalla, cuando nosotros imprimamos la figura, las etiquetas que les pusimos a los nombres. Una vez que hicimos todo eso, podemos hacer plt.show y nos va a aparecer en pantalla nuestro gráfico. ¿Sí? Tiene la capacidad de agrandarlo. Vieron que también si pasan el mouse por encima del gráfico, les va dando una aproximación de X e Y, acá abajo a la derecha, ¿no? Pero entonces acá pudimos graficar en una misma figura una función cuadrática y una función lineal. ¿Sí? Hasta acá más o menos me siguen. Es un poquito complicada esta primera parte, pero vamos a mostrar una forma un poquito más sencilla de hacerlo. ¿Alguien quisiera entrar? Ok. Ah, en el ejercicio 3C, sí. Crear subplots es una buena forma de resolver el ejercicio 3C. Entonces, siguiendo un poco con la presentación. La otra forma, que es el estilo, digamos, PyPlot, que como podemos ver acá es un poquito más vago, pero es mucho más práctico cuando estamos usando un solo gráfico. Sí, quizá esta forma de graficar, que es usando ejes, está buena cuando quieren meter más de un gráfico adentro de la misma figura. Pero cuando ustedes quieran trabajar con un solo gráfico, lo más sencillo quizás sea solamente seguir la forma PyPlot. Y la forma PyPlot es la siguiente. Eh, es sin trabajar con objetos, ¿sí? O sea, sin trabajar con... Como la pregunta de Iván antes era de que esto parecía un poco extraño en el sentido de que dónde estaba yo metiendo las figuras. Y la realidad es que si nosotros lo hacemos de esta misma forma en la que yo lo había hecho antes, es como que Matplotlib por su propia cuenta está asumiendo que estoy haciendo un trabajo muy similar a esto. Entonces, si yo, por ejemplo, no creo ninguna figura antes, Matplotlib está asumiendo que voy a crear una, entonces la crea por mí a la figura. ¿Sí? Y le va asignando cosas a medida que yo voy usando las funciones que están adentro de PLT. Entonces esto capaz que nos ayuda un poco a trabajar un poco más rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro X de vuelta, ¿sí? Y ahora yo quiero graficar tres líneas. Yo quiero graficar la línea recta, la X, la Y igual a X, la Y igual a X al cuadrado y la Y igual a X al cubo. ¿Sí? Como verán, si se hacen distintas líneas adentro de un mismo gráfico, va eligiendo por su propia cuenta los colores. Pero ustedes también pueden pedirle los colores que quieran. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces yo quiero ahora, por ejemplo, plotear X con X y la label va a ser lineal. Y ahora quiero también en el mismo gráfico hacer X con X cuadrado y quiero que la label sea cuadrática. Y además quiero graficar X con X al cubo y quiero que la label sea, ¿cómo era? Cúbica. ¿Sí? Entonces, ahora básicamente lo que hizo esto fue, me generó una figura en la cual me empezó a meter estos plots, uno atrás del otro. Entonces ahora también, de la misma forma que hice antes, puedo elegir, por ejemplo, ponerle al eje X el nombre eje X.
un poco redundante, pero se puede. Y de la misma forma, al eje Y le puedo llamar eje Y. Y lo mismo para el título. ¿Sí? Y ahora estos son tres gráficos juntos. ¿Sí? De vuelta. Si pido el legend acá, le voy a pedir que me muestre los nombres de las funciones que yo le puse con las labels. Y puedo acá, por ejemplo, hacer plt.show. Y si voy acá, me generé mi nuevo grafiquito. ¿Sí? Entonces estas son dos formas, más o menos, de hacer gráficos. Y les recomiendo quizás empezar con la segunda. Quería mostrarles la primera para que sepan que existe. Pero si hacen un solo gráfico, está bueno directamente usar la segunda. ¿Sí? Quizás es un poco más fácil de seguir. Eh, bien, hasta acá como venimos. Hasta acá llegué, chao. No, por favor. No. Recuerden que estas cosas, quizá ahora lo que estuvimos haciendo fue meter muchos gráficos al mismo tiempo, pero no es algo que vamos a hacer tan seguido, ¿sí? Queremos que aprendan que existen, porque está bueno hacer visualizaciones. Sobre todo ahora cuando empecemos a ver, por ejemplo, estamos buscando un cero de una función. ¿Por qué no querríamos graficar nuestra búsqueda del cero? ¿Sí? Entonces, queremos mostrarles justamente cómo podríamos hacer eso. Además de que Matplotlib nos deja hacer una cantidad de cosas muy grande. Sí, entonces, ¿qué más podemos agregar cuando hagamos un plot? Podemos tomarnos la libertad de meter todos los gráficos en uno solo, ¿sí? Y esto también va a funcionar, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, quizá lo más sensato sea salir y volver a entrar. Pero, por ejemplo, lo que puedo hacer es importamos NumPy de vuelta como NP. X es igual a linspace de 0 a 3 con 120 puntos. Ah, sorry. np.linspace, perdón. Y lo que puedo hacer es, bueno, de vuelta, importo matplotlib.pyplot as plt. Y después podemos plotear en vivo x con x, x con x al cuadrado y hacer plt.show de eso. Y nos graficó las dos juntas. ¿Sí? Esa es otra cosa que pueden hacer. Y si vos le pones ahí tres coordenadas, no te lo toma erróneamente como que quieres graficar algo en 3D, ¿no? Ah, en ese caso no. Para graficar en 3D hay que usar otra cosa. Claro. Recordad que si vos querés graficar en 3D, en realidad lo que vos le deberías dar acá son conjuntos de puntos X y conjuntos de puntos Y. Es como mucho más laburo. ¿Sí? Acá recordemos que cuando nosotros hacemos una función que va de dos dimensiones a una dimensión, o sea, de R2 a R, le tenemos que dar todos los pares ordenados X, Y que queremos graficar y todos sus resultados. Entonces es un poco más difícil que esto y no usamos la función plot. Plot es solamente para hacer gráficos en dos dimensiones. Además le podemos poner distintos marcadores, ¿no? Entonces una cosa que podemos querer hacer es plt.plot x con x, pero en vez de graficar líneas rectas, capaz que lo que yo quiero graficar ahora es estrellitas. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer acá, una vez que ahora quiero mostrar este gráfico, me lo muestra todo con estrellitas. ¿Sí? Y lo mismo si quiero, no sé, por ejemplo, hacer x con x al cuadrado, pero en realidad quiero hacer una línea punteada con puntos. Hago una carita. ¿Eh? Una carita. Uy, ¿cómo lo haría? Eso debería verlo todavía. Pero básicamente acá lo que puedo hacer es poner distintos tipos de marcadores. En este caso lo que hago es
son líneas rectas separadas por puntos. Y el punto está en cada uno de los puntos de la partición que yo hice. ¿Sí? De la misma forma, también le pueden agregar distintos colores a las líneas. Y pueden escribir el nombre en inglés o con el código que es un punto. ¿Sí? Si ustedes van a los links que están acá, ahora después les vamos a subir la presentación para que la puedan seguir también. Si van a los links de acá, tienen todos los distintos formatos de marcadores que pueden usar. Sí, hay muchos. Y tengan cuidado después si hacen copy-paste de eso, porque les hace las comillas medias raras y les va a tirar error. Pero básicamente pueden hacer muchas combinaciones de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero graficar al X contra X, pero lo quiero graficar con circulitos rojos? En ese caso, me lo hice igual. ¿Sí? ¿Sí? Como que trata de... Como que a veces le tiramos con cualquier cosa a Matplotlib y trata de darte un gráfico. Eso es algo bueno y algo malo a veces, pero si nos organizamos un poquito en cómo lo usamos, que espero más o menos haber mostrado un poquito, ahora de última podemos usarlo para hacer el ejercicio, nos va a venir bastante bien la librería esta. Y después, ¿qué me quedaba a mostrar de esto? Tiene la capacidad de hacer gráficos múltiples, ¿sí? Em, que esto después, si quieren, capaz que ahora por ahora es mucha información, pero después lo podemos usar para resolver un ejercicio, ¿sí? Pero también puedes, por ejemplo, graficar cosas que hayan visto en análisis 3. Eh, Quizá pueden hacer hasta curvas de nivel con Matplotlib. Sí, y acá está el código para hacerlas, por ejemplo, para esta función. Esto lo pueden ver después si quieren. Y la verdad es que todas estas cosas están hechas con Matplotlib. O sea que la cantidad de cosas que se puede hacer es inmensa. La librería tiene mucha polenta, mucha potencia. Se usa mucho a nivel mundial y esperamos que por lo menos les sirva para hacer por ahora estos gráficos y de ahí para adelante, ¿sí? Todo lo que se puede hacer. La idea sería igualmente no hacer cosas, no vamos a hacer cosas mucho más complejas que esto, ¿sí? Pero sepan que se puede hacer muchas cosas interesantes. Em, no sé si con esto más o menos se siguió. Es mucha información, sí, seguro. Esperamos que la podamos absorber de a poquito, aunque sea, y la podamos usar para resolver los problemas que tenemos. La raíz de los polinomios de Littlewood. No me acuerdo de eso, pero es muy probable que puedas hacer aproximaciones de eso por lo menos y graficarlas también, ¿no? Eh, Así que bueno, espero que más o menos se haya entendido un poco esto. Un fractal. Creo que se pueden graficar fractales. Sí, es muy probable que también les pida demasiada potencia. Pero sí, también se pueden graficar fractales. Tiene 3120 te pide para hacer fractales. Sí, 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 es más complicado. Pero bien, eso sería la idea. Creo que lo podemos usar. Creo que un buen ejemplo quizás sería que lo usemos para resolver el 2C, ¿era? ¿Qué hay que hacer? ¿Les parece que hagamos eso? Ujú, ujú. De one. Eh, Bien. Entonces, si lo hacemos para resolver el 2C, lo que habría que hacer es, eh, tenemos que ir al lab 2, ¿no? Esta era la función, esta era la función que nosotros hicimos para rbsec, ¿no? Rbsec, nosotros le tenemos que dar una función, un intervalo, un error y una cantidad máxima de iteraciones. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora lo quisiera hacer a todo esto en un script nuevo? ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo de esa forma. Vamos a crear un archivo acá que sería ejercicio 2.py.
Entonces, en ese caso, lo que deberíamos hacer primero, recordemos que estamos parados en la misma carpeta en la que está eg1 de donde está rbsec. Entonces, nosotros podemos hacer esto, ¿no? From eg1 import rbsec. ¿Sí? Eso es una cosa que podemos hacer. Capaz que esto ahora yo lo puedo hacer directamente así y puedo ir viendo más o menos el chat al mismo tiempo. Entonces, desde mi módulo, ahora que me generé con ejercicio 1, me traigo rbsec. Y ahora lo que nos pide el ejercicio es graficar conjuntamente f y los pares xk, f de xk, para las dos funciones anteriores y con al menos dos intervalos iniciales distintos para cada una. Entonces vamos a hacerlo para la función x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Quizás es un poquito más sencilla y capaz estoy haciendo un poco de trampa, pero como para hacerlo un poco rápido y que entiendan, y creo que haciendo el 2c con el 2b deberían poder hacer el 2a. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es que encontremos la raíz cúbica de 3 con un error menor a 10 a la menos 5. Y el tip que nos da es que usemos la función x cuadrado menos 3. ¿Sí? Y hay que buscarle la raíz a esa función. Entonces, lo que deberíamos hacer es definir la función. ¿Sí? La función raíz de 3 de x nos va a devolver en pantalla x al cubo menos x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado menos 3. ¿Sí? Esta es la función que nosotros vamos a tratar de encontrarle un 0. Entonces sabemos, ¿no? que nuestra función rbsec en su salida nos devuelve los hx, o sea, el historial de x y el historial de evaluaciones de x. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es pedir hx igual a rbsec para raíz de 3. Recordemos que nuestro primer argumento es la función. Nuestro intervalo. ¿Qué intervalo podríamos usar para encontrar el 0 de esta función? Raíz de 3, ¿cuánto es más o menos? Es 1,7. 1,7 más o menos. Ujú. 0,2, o sea, o 1,2. El intervalo 0,2. Ese puede ser nuestro i. Nuestro error nos dijeron que tiene que ser menor a 1 a 10 a la menos 5, ¿no? Entonces acá sí necesitamos meter un 1e menos 5. Y la cantidad máxima de iteraciones, pongámosle 100, ¿sí? No nos dice nada sobre la cantidad de iteraciones que podemos hacer máxima. Pero bueno, dejémoslo en 100, total. Nuestra función ya sabemos que para cuando encontramos el 0, más que nada. ¿Sí? Entonces, si nosotros corremos esto, nos va a devolver dos listas. Vamos a tener hx y hf. Entonces, sabemos ahora lo que nosotros querríamos hacer, y como para estar organizados vamos a tratar de hacerlo todos juntos acá. Vamos a importar matplotlib.pyplot plt. Y lo que vamos a hacer acá entonces es plt.plot, haciendo la forma más simple, digamos, la forma pyplot de hacer todo esto. Vamos a graficar el historial de puntos x. Estos van a ser nuestros x. Y el historial de evaluaciones, que eso van a ser nuestros i's. Y recordemos que acá lo que queremos hacer es darles alguna idea de que estos son puntos que estamos visitando y no son y no es que los vamos a unir por nada, ¿sí? Entonces acá lo que quizá podemos hacer es hacer estrellitas, ¿sí? Que es para todos los puntos que visitamos, como si fuera, no sé, el buscaminas o algo así. Uy, siempre estoy hablando de estos juegos viejos, pero bueno. ¿Y ahora qué nos faltaría? ¿Sí? Lo que nos pide el La función. ejercicio. Claro, exacto. Lo que nos pide el ejercicio es que nosotros grafiquemos también la función. Y una cosa que podemos hacer para eso es crearnos una ristra de números de puntos x entre 0 y 2. Y
luego hacer otra lista que sea las evaluaciones de la función raíz de 3 en esos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Podríamos, por ejemplo, hacer... podríamos hacer que X sea una lista que al principio tiene el 0 y ¿cuántos puntos le haríamos? Le podemos hacer unos 10. Ah, lo que podemos hacer es... Sí. Entonces, X es igual a una lista que empieza en ceros. ¿Sí? Entonces, para, no sé, X en el rango de 0, vamos a hacer de 1 a 21. Sí, hagamos 20 puntos. A X le vamos a agregar y de X por 0.1. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es, empiezo en 0, ¿sí? Ahora, en el siguiente elemento que le voy a agregar a nuestro X es 1 por 0.1, que es 0.1, ¿sí? Cuando sigamos en el loop le vamos a agregar 0.2, 0.3, 0.4, ¿sí? Entonces vamos a hacer 21 puntos entre el 0 y el 2. Y lo que queremos ahora es también graficar eso. Entonces, nuestras evaluaciones en X van a ser, vamos a empezar con raíz de 3. De 3 evaluada en X. Perdón, en 0, ¿sí? En el primer punto. Y acá lo que vamos a agregar es a nuestra lista de evaluaciones de la función, le vamos a agregar raíz de 3 evaluado en y de X por 0.1. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Básicamente lo que hice fue armarme mi listita de puntos X y mi listita de evaluaciones en los puntos X. Entonces ahora con esto, no me gusta usar, vamos a usar puntos y puntos. ¿Sí? Entonces ahora tengo mi lista de puntos y evaluaciones, tengo mi lista HX con HF, pero ahora a estos puntos y evaluaciones sí me gustaría tenerlos unidos directamente por líneas, ¿no? Como para simbolizar que estamos tratando de evaluar una función. Una vez que tengo los dos plots hechos, lo que puedo hacer, por ejemplo, es plot plt.show, ¿sí? Y vamos a ver si no se romperá corriendo esto. Bien, llegamos a un 0. ¿Sí? Y si no, podemos a revisar. Básicamente nosotros habíamos empezado. Básicamente tenemos nuestra función graficada en el intervalo 0,2. Y además dijimos, empezamos entre el 0 y el 2. El punto medio entre 0 y 2 es 1. ¿Sí? Entonces ahora debemos hacer bisección de vuelta entre el punto 1 y el 2, que debería ser 1.5, el punto medio, es este, ¿no? Y de ahí vamos a 1.75, y de ahí un poquito se empieza a perder hasta que llega al verdadero valor de la raíz de 3, que lo que deberíamos hacer quizá acá es imprimir en pantalla el último punto, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Corremos RVSec, imprimimos en pantalla el último punto, ¿sí? Esta es para nosotros nuestra aproximación a la raíz de 3. Y después seguimos graficando, ¿sí? Lo podemos a correr de vuelta. Y llegamos a que esta es nuestra raíz, 1.73. Que, bueno, debería ser alguna de todas estas que estuvimos viendo, que es aproximadamente por acá. Si por ejemplo intentamos hacer zoom acá y zoom de vuelta por acá, debe estar por acá, acá adentro. ¿Sí? Más o menos se siguió.
Eso sería más o menos cómo resolver el ejercicio 2C usando el intervalo 0,2 para la función raíz de 3. ¿Sí? Entonces, Matplotlib nos permite acá graficar al mismo tiempo los puntos que estamos visitando y también la función. Hacer un gráfico de la función entre 0 y 2. ¿Se entendió? Más o menos, ¿alguien se perdió mucho? ¿Alguien quiere que revisemos de vuelta el código? Profe, ¿por qué Ujú. pone I de X por 0,1? ¿Es para hacerlo flotante? Sí, es para hacerlo flotante y además lo que queremos son puntos entre 0 y 2, ¿no? Y Claro, acordemos que range son números enteros. sí, sí, ¿Sí? de bueno. Ah, ¿el for de I de X es equivalente a ser linspace? Sí, eso, claro, básicamente es lo mismo que hacer np.linspace de 0 a 2 con 21 puntos. Eso es lo que nosotros querríamos ver. ¿Sí? Ian, ¿no te aparece el gráfico? ¿Te está dando algún error en particular? ¿O es solamente que no tenés el backend de Matplotlib? ¿O ya hiciste gráficos antes? Ah, probablemente estás haciendo un import de Matplotlib solamente como PLT. Y tenés que hacer un import de matplotlib.pyplot como PLT. ¿Puede ser eso, Ian? Ahora tenemos un PLST. No sé qué es PLST. De hecho, no sabe qué es PLST. Sí, probablemente sea eso. Ahí va. Buenísimo. Anduvo. Bueno, este fue un curso un poquito rápido de cómo graficar y cómo instalar las librerías en Python. Así que hoy hay mucha información quizá. Sí, sí, eso a veces se nos escapa el teclado, los dedos del teclado y son cosas que pasan. Eh, y bueno, la idea sería que más o menos empecemos a practicar con eso. Em, Nos faltaría, quizá ahora en un rato, tratar de resolver un poco Newton porque vamos a necesitar armar funciones un poquito distintas. Así que yo diría que de última nos tomamos un descansito ahora y volvemos y vemos algún otro ejercicio. O bueno, quizá la gente quizá no se quiera tomar un descanso, que quieran jugar con la librería de plot. Eh, la pregunta de Iván es, linspace de A, B y C crea una lista de C valores entre A y B. Sí, exactamente. Hace eso. En realidad no es una lista, sino que es un arreglo de NumPy, que es algo un poquito más potente, pero al uso que le damos ahora es lo mismo. Cristian dice, ¿hacemos alas? No sé, ¿hacemos alas? ¿Quieren que hagamos alas? Too many values to unpack. Eso probablemente es porque la llamaste a la función con más argumentos de los que debías o capaz que usaste paréntesis para armar la lista. O hay muchas cosas. Habría que ver el código. Pero lo podemos ver, Claudio. Ok. Armamos unas alitas. No sé, hacemos 20 minutos y después volvemos. Dale. Ok. Ele-
A ver. Ramos 3. Oh, la primera vez que me quedan Mari y Nico en la misma sala. Ahí está. Bien. Nico a la sala 2, Mari a la sala 3. Yo voy a sala 1. Ok. A ver si quedó bien afuera. No.
¿Estamos? Estamos. Se van cerrando los grupos. Bien. Bien. No sé si quieren que hagamos algún ejercicio en particular ahora. Pudieron avanzar con el práctico, el R Newton o RIPF. Esos serían, digamos que los tres ejercicios más importantes del práctico serían el uno, el 3 y el 5, ¿no? O sea, crear las tres funciones que aplican los tres métodos que aprendieron en el teórico. Ujú, Yo tengo otra duda con lo de los gráficos. ujú, En el ejercicio 2 estoy graficando la función tangente y ujú. pasa que el gráfico como que Se te va termina muy lejos. graficando en el eje Y hasta como 400, 500 Sí, y entonces parece una cosa plana con unas sí, cosas verticales. sí. Eh, ¿Se puede so- solucionar eso de alguna manera? Eh, y lo mejor sería directamente achicar el intervalo en el cual estás graficando. Pues básicamente es lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es algo que sabemos, ¿no? Que la tangente, ¿era la tangente o el arco tangente? No, también, Tangente. la tangente se nos va a infinito y a menos infinito en muchos momentos. ¿Eh? Eh, Eso es algo que no vamos a poder evitar. Y si vos le das todos los puntos o un intervalo que está como muy cerca de los límites, Matplotlib te los va a tratar de graficar a todos juntitos. El problema es que hacer eso va a hacer que el eje Y lo estire un montón, ¿sí? O lo contraiga un montón. Y eso puede llegar a ser visualizaciones muy, muy fieritas, ¿no? Entonces la recomendación en ese caso es usar intervalos un poco más chiquitos y que estén un poco más lejos del límite. ¿Sí? Esa sería mi... Sí, la otra es ajustar el intervalo que te grafica, o sea, independiente de los puntos. O sea, puedes dejar puntos afuera y pedir que También. te grafique una región pequeña, digamos, que no elija automáticamente. Eso lo podemos hacer también. Sí, sí. O sea, se podría decir que si Para eso se el... puede usar plt.xlim. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podés hacer eso antes de graficar. Y con eso básicamente te está diciendo, bueno, los X que me vas a mostrar, me los estás limitando entre 0,5 y 1,5. los I no habría que limitar. Los Y también, sí, sí. O sea, pueden hacer lo mismo, pero con los Y. No sé, podrías hacer entre -2 y 2, una cosa así. ¿No es ¿Sí? set-xlim y lim? Eso cuando lo haces sobre los ejes, sobre los axis. Ah, solo, ok. Pero si estamos usando digamos, la metodología más tranqui, digamos, haciendo plt.xlim o xlim. Bueno, ¿quieren que tratemos de hacer R Newton? Sí, o sea, yo lo puedo hacer, pero pongo la función y la derivada. No sé cómo hacer para hacerlo más acotado. O sea, porque ahí te pide hacer solo la función y que esté adentro la derivada incluida, por así decirlo. Ujú. Sí, sí. Claro, hay una ligera diferencia ahí y hay que, digamos que es una de las cositas más difíciles del ejercicio. Bueno, no sé si Nico y Mari quieren que lo hagan, no sé si lo estuvieron haciendo en la sala o algo de eso. En mi sala no, no, ese no lo vimos. Ok. No sé si lo quieren agarrar. Dale. Ahí.
Comparto. Bien, creo que ahí se ve. Entonces, esto sería el ejercicio 3, dijimos. Sí. Ok. Bien. Ok, entonces tenemos que escribir una función que implemente el método de Newton para hallar una raíz f partiendo de un punto inicial. Nos dice el nombre que tiene que tener la función, la pinta que tiene que tener su entrada. Bueno, y cada cosa. Ahí vamos escribiendo. Entonces, vamos a querer una función que se llame R Newton, que tenga de entrada fun x0 r y máximo de iteraciones. Bueno, fun es la función que devuelve f de x y f', x0 es un punto inicial, r tolerancia, mit número máximo de iteraciones, y nos dice cuál criterio tenemos que usar. Tiene que cumplirse alguna de las siguientes condiciones. Nico, ¿podés agrandar un poco la letra? Porque capaz Sí, que claro. se complica un poco. Gracias. No sé si le da acá también. Bueno, ahí es lo máximo que puedo. Entonces, bueno, la condición para que finalice y la pinta que tiene que tener la salida, esa es la misma que teníamos antes, hx, hf, donde son listas. Una es la lista de puntos y otra es la lista de evaluaciones. Ok. Capaz recordemos rápidamente qué es el método de Newton. Lo único que necesitamos es cuál es la pinta de sus iteraciones. Creo que estaba acá. Acá está bisección. Entonces, Newton. Bueno, acá está todo el desarrollo teórico. Acá está un poco el pseudocódigo. De última, yo no me acuerdo si usar estas letras. No, lo importante del método de Newton es la fórmula para la iteración, que es esta. O sea, yo cuando esté parado en un cierto punto, xn, el siguiente punto de mi iteración, el xn más 1, tiene que ser calculado con esta fórmula. Entonces, tratemos de usar eso. Entonces, el x0 ya lo tengo, ese es el que me están dando acá. Si yo evalúo mi función en ese punto, lo que yo voy a obtener es el valor de mi función y de mi derivado, o sea, eso es lo que me pide el ejercicio. Y entonces, primero, supongamos, sin hacer ningún chequeo, lo que yo voy a querer hacer es, por una cierta cantidad de veces, una cierta cantidad de iteraciones, calcular mi nuevo xn, o xn más 1. Tenemos el xn por ahora, con esta fórmula. x0 menos f sobre df. ¿Sí? Y ahora lo vamos arreglando. Esto no es 0. Ok. Entonces, si yo hago esto así como está ahora, solamente estoy calculando cosas. O sea, estoy a partir, bueno, ahora debería hacer un pasito más que es al x0, 0, guardarle el x0. O sea, este programa no está haciendo nada ahora, ¿no? O sea, está haciendo una cantidad máxima de iteraciones y está recorriendo, digamos, usando la fórmula de iteración del método de Newton, lo guarda en xn, después lo pisa, o sea, no está haciendo nada en este momento, es bastante como tonto. Deberíamos hacer un par de cosas más acá, incluso cada vez... esto lo puedo meter adentro, entonces.
cada vez que le llamo. Sí, lo vamos a meter adentro a esto. Acá. Ok, ahora no está haciendo nada interesante la función. Podemos hacer que haga una cosa más, que es ir armando esas listas que nos piden ahí. Entonces, por ejemplo, en este paso podríamos incrementar nuestras listas. Append x0 y acá un append df. Obviamente para incrementar esas listas debería definirlas primero. Lista vacía, lista vacía. Entonces hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Tenemos dos listas vacías y esta cantidad de veces hacemos iteraciones del método Newton y las vamos guardando en nuestra lista. Bueno, acá me pide que guarde, claro, que guarde desde la x1, que no guarde la x0. Bueno, solo para ser más consistente con lo que pide el ejercicio, vamos a hacer todo esto al final. Lo vamos a hacer acá. Y esta también. Ah, entonces me conviene hacer una afuera y una adentro, me parece. 0. Porque ahí voy a estar guardando la... Ok, está bien, o sea, hago una iteración y la guardo en mis listas. ¿Está bien? O sea, después de una cuenta vamos a tener acá la x1 y acá vamos a tener guardado x1 y f de x1 como primeros elementos de la lista y después vamos a repetir. Eso hasta máxima cantidad de iteraciones. Entonces eso automáticamente está satisfaciendo esta condición de acá, pero lo que queremos es que además si se cumple alguna de estas dos, se detenga antes. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer es acá, no, quizás después de esto, para acá, hacer un if. Entonces, ¿qué es lo que queremos chequear? Claro, acá no voy a tener guardado todavía mi x. No, bueno, lo vamos a hacer acá arriba. O sea, pasa que yo para querer hacerlo a esto, tengo que tener los dos valores, ¿no? Tengo que tener el valor actual y el valor anterior. Y en este paso lo que estamos haciendo es pisando en el valor anterior, el valor actual, eh, con lo cual paso a tener el mismo número guardado en los dos lugares y ya no puedo hacer esta cuenta. Entonces lo vamos a tener que hacer acá antes de hacer ese paso. Entonces, queremos que, bueno, acá no importa en qué orden los ponga, esto es un valor absoluto, xn menos x0 sobre abs de xk, o sea que es el que está ahora. Entonces, si esto es menor que el error, o f es menor que el error, y acá tengo otro problema, porque xk es el nuevo, y acá tengo f de el anterior. Pensando, entonces claro, capaz me conviene poner acá xn y llevar para arriba esta línea. Okay.
Ok. Entonces ahora sí tengo en F guardado el de la késima iteración. Entonces bien, si pasa alguna de estas dos cosas, break. Y si no pasa, sigo ejecutando, o sea, guardo, o sea, ya, digamos, ya usé el valor de mi iteración anterior, entonces me lo puedo olvidar. Entonces guardo el valor de mi nueva iteración en esta. Guardo los valores de f y de xn. Claro, esto lo debería guardar antes. Pero estaba bien guardar esto antes. Vamos a poner acá xn. Vamos a guardarlo acá. Ahí está. Entonces sí, arranco en un punto, hago un paso de la iteración, siempre, sí o sí. Calculo el valor de la función y de la derivada en el nuevo punto. Agrego esas cosas a mi lista, a mis listas. Y chequeo si se cumple alguna de las condiciones que me pide el ejercicio que chequeé. Si se cumple cualquiera de las dos, salgo del bucle for. Y si no, ya no necesito la iteración anterior, guardo mi punto actual en el anterior, o sea, lo piso, y empiezo de vuelta. Y así hasta que o se cumple esta condición o se me acabe la cantidad de iteraciones que me dieron y finalmente devuelvo esto. Bien. Esa es como la idea general del... Eh, sí, esto lo podríamos... Pasa que de nuevo, depende qué queremos que pase. Si queremos que nuestro programa explote cuando df valga 0, o si queremos que... Claro, porque el método de Newton no funciona, de hecho, cuando le df vale 0. Acá eso se puede agregar, digamos, se pueden agregar condiciones, todas las que queramos. If df... Claro, pasa que, bueno, también hay otra cuestión ahí que esto es muy poco probable que suceda. Print. eh, la derivada en el punto es nula. Y capaz acá nomás podemos, sí, un break, que devuelva lo que encontró hasta ese momento. De nuevo, depende qué tipo de función estemos usando acá, pero como vieron en el labo 1, es muy poco probable que pase esto, que pase que un número sea exactamente igual a 0, como para que esta división no suceda. Pero bueno, no está de más agregar eso. De nuevo, a veces puede ser a propósito no chequear estas cosas y querer que mi programa explote, digamos. O sea, querer que mi programa falle y que me aparezca el traceback que diga df vale 0 o algo así. No sé si hay otra duda. Capaz que lo que sí nos convendría terminar de hacer es armar una función para que la reciba el Chequearlo. Newton. O sea, Bueno, porque creo que eso fue lo más pesadito también. ok, entonces guardemos esto. Y a ver, ¿tenemos alguna para usar acá? Por ejemplo, el del 4. Ah, esta es la que encima tenés que armar una dentro de otra, ¿no? Vamos a hacer el 4 de último. Y matamos un pájaro de un tiro. Ok. Eh, a ver. Sí, vamos a hacer 4. Ah, son las 4 ya. Mm.
Bueno, les muestro rápido último un ejemplo. Me parece mejor mostrar rápido un ejemplo. Capaz podemos probar con el de raíz de 3. ¿Cuál? O Ah, sea, el que hacer estaba el de raíz de antes. 3, pero bueno, crear la función que te da la función y la derivada. Bien. Entonces, hagamos esta función, la 2, ejercicio 2, b, que come un x y entonces queremos que nos devuelva f y la derivada de f. ¿Sí? Veamos cómo calcularíamos cada una de esas dos. F, acá nos da la formulita, es x al cuadrado menos 3. Podemos hacer eso directamente, x al cuadrado menos 3. Y queremos que nos devuelva también la derivada. Eso es a mano, o sea, hay que derivar esta función, bueno, no en lápiz y papel, pero bueno, derivarla. Entonces 2 por x. Y lo que queremos que devuelva, y acá fíjense cómo está escrito esto, ¿no? O sea, yo a mi función de Newton está comiendo una función que va a llamar de esta manera y que espera que le devuelva dos cosas. Entonces yo, la función que quiera meter acá, voy a tener que escribirla de esta misma manera. ¿Sí? O sea, voy a tener que poner acá return f de f. ¿Está bien? O sea, no, digamos, no es que sea necesario los nombres que coincidan, sino el tipo y el orden. ¿Está bien? O sea, en este caso que son número, número, y que primero está la función y segunda está la derivada. De esta manera. Con esta función, el método Newton debería andar. Vamos a guardar esto. Y creo que lo podría importar ahora acá. Prueba, ejercicio 3. Ok, entonces, ¿cómo le puse el nombre? La fun. Entonces veamos que esta función, efectivamente yo la evalúo, no sé, en 2 y me devuelve x al cuadrado menos 3, o sea, 4 menos 3, 1, y me devuelve el valor de la derivada, que es 2 por x, o sea, 4. Ahí mi función en un punto me devuelve dos números. Y lo que puedo hacer después es R Newton de esta función, fun bla bla bla, sin los paréntesis, o sea, acá va el nombre de la función nada más, es muy importante. ¿Qué más necesito? Un punto inicial, no sé, cualquiera, un error, y un máximo número de iteración. Y esto está bien. Claro, está bien, porque R Newton me devuelve dos listas, una con los x de la iteración y otra con los valores de f de x, que esto debería hacerse cada vez más chiquito porque estamos buscando 0 hasta llegar a la tolerancia que le pusimos 10 a la menos 6, entonces con 10 a la menos 9 ahí ya se pasó. Y nada, este es el... ¿Y ahora qué estamos haciendo? Esto es raíz cuadrada de 3. Está bien, 1,73. O sea que anda. ¿Se entendió? Ahí van... no sé una manera fácil de solucionar, porque ahora ¿qué es lo que hace Matplotlib? O sea, dibuja los puntos, va dibujando puntos y después los une con líneas como un niño que une cada punto con el que sigue, con una línea. Entonces, cuando te cae uno del lado del infinito y otro del lado del menos infinito, los va a unir con una línea. Solución, no sé. Una es o no pasar por el punto donde explote tangente, como achicar el intervalo, y la otra es graficarlos como dos funciones aparte. Siempre es más choto, porque te van a quedar con colores distintos, o bueno, y ponerles el mismo color a mano.
No sé si hay una forma de que NumPy, de que Matplotlib no te dibuje esas líneas raras. Yo No, no conozco al menos. no hay. Básicamente tenés que hacerlo para cada intervalo. Tenés que hacer Claro, el plot en cada intervalo de vuelta. claro. Sí. Bueno, con respecto a Newton, ¿se entendió? ¿Alguien se perdió? ¿O algo? Bueno, en resumen, hoy fue un día un poco pesado. Aprendimos a instalar Sí. librerías, aprendimos a graficar, aprendimos a armar funciones que devuelven más. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero bueno, ver cómo aplicarlo en el problema de Newton. Eh, Creo que vamos bien. Pero bueno, la idea sería ahora tratar de avanzar. Creo que no necesitaríamos nada nuevo en relación a usar Python, por lo menos para terminar punto fijo. No, no, Así porque es que, también usar las iteraciones del teórico y sale. ujú. Así que lo que pueden hacer es empezar a meterle ahora de vuelta a lo que queda del práctico. Y bueno, sería supongo que hasta la semana que viene. No sé si alguien está con algunas dudas. Yo le quería preguntar un par de cosas, profe, pero bueno, espero que termine de grabar. Ok. El resto de gente, como ven, ya son las 4, así que obviamente ya son libres, pero si tienen alguna duda muy particular, la podemos ver ahora. Ok, parece que no. Bueno, entonces nos vamos a ver el martes que viene. Empezaríamos el parcial ese día y la idea sería tratar de cerrar ideas del laboratorio 2 la semana que viene. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, practiquen. Acuérdense que los lunes también tenemos los horarios de oficina. No se olviden que está eso. Y nos estamos viendo. Ya dentro de poco subimos el video este y estamos. El parcial sería hasta el lab 2, sí. Sí, sí. Vamos a hacer todo el laboratorio 2. O sea, sería laboratorio 0, 1 y 2. Bien, bueno, nos vemos gente entonces.